Recording in progress. Muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos muy felices de encontrarnos hoy en la primera charla de Ciencia Abierta 2021, implementado por el proyecto Explora Aysén del Ministerio de Ciencia, ejecutado en la región por el Campus Patagonia de la Universidad Austral de Chile. Y también estamos felices de comentar que la charla de hoy es coorganizada por el programa Aporta Ciencia, una iniciativa de aprendizaje informal, estratégico y disruptivo que busca promover el desarrollo de habilidades en ciencia de niñas, niños y jóvenes de la región de Aysén desde una mirada socioterritorial. Este programa, es importante mencionar que también es impulsado desde el Campus Patagonia de la Universidad Austral de Chile y financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional de Aysén. Y hoy indagaremos en la arqueología contemporánea junto a la doctora Amalia Nuevo Delaunay, doctora en arqueología, investigadora residente del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, CIEP. Y la doctora Nuevo también es integrante del Comité de las Américas de la Sociedad para la Arqueología Americana y coautora del libro Arqueología de Aysén, 12.000 años de ocupación. Además de asesora científica del proyecto Explora Aysén y también es científica colaboradora del programa Aporta Ciencias. Muy bienvenida, Amalia, ¿cómo estás? Hola Celeste, hola a todos, hola Viviana, hola a todo el equipo Aporta Ciencias y a todo el público que nos está mirando, que veo algunos acá representados en el Zoom. Muchas gracias por recibirme, muy bien. Muchas gracias a ti, Amalia. Nosotros, también estamos muy felices de poder contar con tu participación. Y antes de pasar a tu exposición, invitamos a quienes nos estén acompañando por Zoom, por aquí, y también por las redes sociales del PAR Explora Aysén y Aporta Ciencias, a dejar sus preguntas y comentarios por el chat. Al finalizar la presentación de Amalia, abriremos un espacio para dialogar también con las y los participantes. Así que pueden ir dejándonos sus preguntas. Y los que estén en Zoom también nosotros vamos a abrir después para que puedan preguntarle directamente a Amalia. Así que muchas gracias, Amalia, te doy la palabra. Excelente, Cele. Y los invito, si hay alguna pregunta que les parece que no puede ser preguntada, si no es en ese preciso momento, ahí escriben por el chat y podemos contestarla en el minuto. Y si no, al final de la charla podemos conversar un rato, que es la idea de esta, más que es una charla y como tal necesita de dos partes, ¿no? Para charlar, para conversar. Y el tema que se me ocurrió, digamos, conversar con ustedes hoy es este, ¿no? ¿Es posible una arqueología de lo reciente? Y como verán, es una pregunta que quise presentarles, no simplemente una exposición en la que les traiga simples aseveraciones, porque eso no es la ciencia, es una construcción que vamos haciendo entre todos, la ciencia, ¿no? Y entonces me gustaría empezar a conversar y a construir y deconstruir esta pregunta, ¿no es cierto? Para que la podamos construir después a lo largo de esta presentación entre todos. Yo voy a aportar desde mi experiencia y mi expertise sobre arqueología y sobre la arqueología reciente, contemporánea, histórica, ¿no? Y después vamos a conversar, a ver también las distintas opiniones y las distintas preguntas y distintos comentarios que quiera hacer cada una. Entonces, para empezar primero como a deshacer esta pregunta, que tiene otras preguntas asociadas que podrían incluso ser más importantes que las que son, que la que pusimos aquí en particular, vamos a empezar por tomar distintas de las palabras que componen esta palabra. Primero, ¿qué es la arqueología? ¿No? Para no dar cosas por sobreentendido y empezar como de alguna manera como pensando que hablamos todo de lo mismo, pero no es tan así. Ahí está. ¿Qué es la arqueología? ¿No? La arqueología, podríamos decir, hay distintas como definiciones cuando empezamos a ir más a lo específico, pero podemos estar todos de acuerdo que la arqueología es una ciencia que estudia el pasado, ¿no? Es una ciencia, ¿por qué? Porque tiene un método, sigue un método que es el método científico, estudia el pasado, ¿qué pasado? Y ahí es donde empezamos a hilar un poquito
como más fino en el tema que queremos abordar hoy, el pasado humano, ¿no es cierto? En eso estamos de acuerdo y ahí la separamos de algunas ideas que muchas veces nos dicen a los arqueólogos como si estudiamos a los dinosaurios o no, etc. Entonces estudié el pasado humano, todo lo que tiene que ver, toda la cultura material, los objetos que tienen que ver con las ocupaciones humanas pasadas, ¿no? En eso estamos como más o menos todos de acuerdo. ¿Cómo lo estudiamos los arqueólogos? A través de estos objetos materiales, ¿no es cierto? Entonces, los objetos materiales al final a nosotros no es que nos importen en sí mismos, como aislados de lo que nos pueden decir de esas actividades que se hicieron, sino lo que nos interesa es saber qué actividades, qué prácticas se llevaron a cabo a lo largo de la historia de la humanidad, a lo largo del tiempo, ¿no? Y otra pregunta todavía, ahora vamos a volver a esta noción como de pasado, ¿no? Que es un concepto que lo usamos así como muy comúnmente, pero que tiene mucho en su interior también para desmenuzar. Y otra pregunta que me han hecho muchísimas veces, por ejemplo, la última vez creo que me la hicieron fue cuando viajé a Santiago, me tomé un taxi, y hablando con la persona que conducía, me preguntó a qué me dedicaba, le dije arqueología, y la pregunta que me han hecho muchas veces y que nos hace pensar mucho, por lo menos a mí me ha hecho pensar mucho, es ¿para qué sirve? ¿No? Y la primera vez creo que me hicieron esa pregunta, que creo que no se la hacen a todas las profesiones. No creo que nadie le pregunte, por ejemplo, a una médica para qué sirve la medicina, ¿no? O que le pregunte, no sé, a una electricista o un electricista para qué sirve lo que hace, ¿no? Pero en arqueología muchas veces nos lo preguntan y uno se lo cuestiona, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Cómo sería, digamos, el mundo sin arqueólogos? A priori uno podría decir, bueno, a mí me gusta, no sé para qué sirve, pero me gusta lo que hago, me apasiona lo que hago, y con eso para mí misma, por lo menos, me basta. Pero es una buena pregunta para quedarse pensando y reflexionando, ¿no? Y también a eso quiero volver, van a ver que estas preguntas que estoy tirando al aire tienen que ver con la arqueología también de lo reciente, del pasado más reciente nuestro. Entonces, ¿qué es lo reciente, en cierta forma? Lo reciente o el pasado más reciente, como le decimos algunas veces, también podemos decir arqueología dependiendo si es más o menos reciente, arqueología histórica, arqueología contemporánea, ¿no? Es algo relativo que es lo reciente. Hace poco en un taller, por ejemplo, de Aportaciencias, con niños, si no me equivoco, de unos 10, 12 años, una de las actividades era usar una caja como simulando un sitio arqueológico. Y una de las cosas que les habíamos pedido a los padres que enterraran para que los niños se encontraran eran monedas. Y una de las niñas, muy asombrada, dijo que ella había encontrado una moneda viejísima, me dice, viejísima. Y luego, ¿de qué? Yo pensando, no sé, 1890, pensé, bueno, ¿de cuándo puede tener alguien una moneda así que haya heredado, no? Y me dice, de 1980, que es el año en que yo nací, ¿no? Y digo ¿cómo? Claro, para ella eso era viejísimo, y para mí ese es un pasado súper reciente, ¿no? Casi que ni es pasado, porque es parte casi del ayer, ¿no es cierto? Entonces, con esto quiero ejemplificar que lo reciente es algo muy relativo. Y para poder discutirlo, aquí en la imagen puse, por ejemplo, a la izquierda ustedes ven una imagen del sitio más antiguo de Aysén, de 12.000 años de antigüedad, que también tiene una ocupación muy reciente que la vamos a ver en alguna fotografía, ¿no? Eso a nadie le cabe duda que es antiguo, ¿no? Eso nadie diría que es reciente. Pero vamos a discutir, o les voy a presentar a modo de ejemplo, dos investigaciones que tienen que ver con un pasado que podemos considerar reciente. Uno de aquí de la región de Aysén, ¿no? Que es el que ven aquí arriba, en donde hay una casa de la ocupación, primeras ocupaciones colonas de Aysén, ganaderas ovejeras, ¿no? Y como aquí sé que hay varias personas participando, que había gente de la región metropolitana, de Valparaíso, no quise solo enfocarme en ejemplos de aquí de la región, sino que también voy a mostrar una investigación que llevamos a cabo hace unos años, junto con Javiera Letelier, arqueóloga también de la Universidad Austral, y en ese momento ambas de la Universidad Alberto Hurtado, en donde estudiamos el consumo de cigarros en parques y plazas de Santiago Centro,
¿no? Entonces son dos pasados recientes, pero si uno se fija, uno es de principios de 1900 y otro es de hace apenas quizás unos minutos, unas horas o unos días. Y ahí volvemos a esta noción de pasado, ¿no? ¿Qué es el pasado? ¿Y qué pasado puede estudiar la arqueología? Por mi parte, y en eso puede ser que no todo, que obviamente que no todas las personas que hacemos arqueología estemos de acuerdo, para mí la arqueología se basa en, como decía, en el estudio de las prácticas culturales, las prácticas humanas pasadas, pero ese pasado puede ser muy de hace unos minutos o puede ser de hace miles de años. Lo importante es que lo vamos a estudiar en ambos casos con la misma metodología y utilizando como evidencia los objetos materiales, ¿no? Incluso después vamos a discutir algunos ejemplos que pueden ser, incluso los pueden practicar ustedes en su propia casa. Los desafío a que mañana pongan en práctica durante un día un pequeño proyecto de investigación arqueológica en sus propias casas incluso. Entonces, este primer ejemplo vamos a ir con la ocupación colona de las primeras estancias ganaderas ovejeras de Aysén durante principios. Los ejemplos que les voy a mostrar son en gran parte principios, son de distintas zonas y son de principios de 1900. Y lo que les voy a mostrar no es en sí toda la investigación para no demorarse tampoco muchísimo en estos ejemplos, sino que lo importante es rescatar, pensar siempre en esta pregunta: ¿es posible una arqueología de lo reciente y para qué? ¿O para qué hacer una arqueología de este pasado más reciente con el que muchos de ustedes podrían decirme contamos con los datos históricos en algunos casos, o de entrevistas en otro, como en el caso, o de encuestas, como en el caso del consumo de cigarros, ¿no es cierto? ¿Qué estudiamos en esta ocupación colona ganadera? ¿Cuáles nuestros objetos materiales y estructuras, muebles inmuebles que estudiamos, ¿no es cierto? Por un lado, todo lo que tiene que ver con la ocupación de las personas, las estructuras de habitación de las personas y de las distintas estructuras arquitectónicas que tienen que ver con el manejo de ganado. Ahí abajo vemos un galpón, arriba vemos algunas construcciones, ¿no? La forma en que se hacen esas construcciones, los lugares de emplazamientos nos interesan, y si se ponen a pensar, y varios de ustedes me imagino que han estado en otras charlas de arqueología, no difiere de un sitio arqueológico, que puede ser en una cueva, un sitio al aire libre, en donde estudiamos los mismos aspectos: dónde se emplazaba la gente, cómo vivía la gente, dónde se reparaba de las inclemencias del tiempo, por ejemplo, qué recursos había en donde vivía para construir, para alojarse, para quedarse, ¿no es cierto? En cuanto a las evidencias materiales, ¿qué estudiamos en estos casos? Al igual que en otros proyectos de investigación, en algunos casos consideramos que es importante hacer excavaciones porque consideramos que a través de ese registro que quedó, que no está de forma superficial, sino que está estratificado, o sea, está bajo tierra, puede decirnos algo que puede ser distinto a lo que nos está diciendo las estructuras que vemos superficialmente. Entonces, por ejemplo, acá vemos a dos ahora colegas excavando una cuadrícula ahí de 1 metro por 1 metro, como podemos ver acá, en la que fueron registrados varios objetos en vidrio, en metal, que nos hablan, una vez más, los objetos, lo importante no es el objeto en sí mismo, sino que el objeto es valioso en tanto y en cuanto nos aporta información sobre esas prácticas o esas costumbres, ¿no? ¿Qué acceso se tenía en ese momento a materiales que, por ejemplo, o a insumos que se encontraban en núcleos poblados que no eran zonas rurales, o qué insumos estaban consumiendo en el diario vivir, o si se practicaba, además de la compra de ciertos víveres, la caza de ciertas especies que estaban locales, que habitaban en los lugares, o incluso la recolección de frutos, o qué cosas estaban usando para calentar los lugares, por ejemplo, para usar como calefacción. Otro aspecto que nos habla también de
qué contacto y qué relaciones tenía la gente en la zona rural y qué acceso a distintos recursos tenía, es el nivel de lo que le decimos como maximización de los recursos. ¿Esto qué significa? Que uno generalmente, y todos lo hacemos a esto, si nos ponemos a pensar en nuestra propia vida también lo hacemos, generalmente cuando estamos alejados del lugar donde podemos, por ejemplo, comprar nuevamente, no sé, comprar una prenda de ropa, comprar un zapato, comprar un remache, comprar una puerta, lo que hacemos es utilizar los recursos que tenemos a mano, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos, por ejemplo, hoy en día una ferretería o un home center en la esquina de la casa, lo más seguro es que si algo se nos rompe, vamos y lo compramos. Incluso muy seguramente vamos y hacemos compras como individuales, ¿no? En cambio, si nosotros vivimos a 3 horas, 4 horas, o incluso si hoy en día tenemos que pedir en línea algo, lo más seguro es que primero intentemos repararlo o ver algún tipo de repuesto alternativo con lo que tenemos en la casa. Y así, por ejemplo, vemos esto, ¿no? Que si vemos, ahí está el ejemplo de una puerta que está remendado con algo que, un ítem muy común, que es una suela de goma de zapato, ¿no es cierto? Entonces lo que vemos es que para hacer el marco y la abertura de una puerta se utilizó un fragmento de suela de un zapato. Y así empezamos a ver que si nosotros medimos la cantidad de esas prácticas o de esas evidencias en los distintos sitios, nos podemos dar cuenta cuál era el nivel de aislamiento o de marginalidad que algunos de esos grupos estaban teniendo. Y podemos ver diferencias, incluso diferencias al interior de cada una de estas viviendas, que aquí vemos una planta, ¿no? Esta planta es de otro sitio, todos son, como estoy ejemplificando, cosas similares de ocupación ganadera con distintos sitios arqueológicos. En donde vemos que también hay diferencias que podemos decir de acceso a los recursos, y también con un tema que puede ser de diferencia de roles que se estaban cumpliendo en esa comunidad, ¿no? De distintos como estatus, por decirlo de alguna manera, y eso también lo podemos ver mucho en los objetos materiales, ¿no es cierto? O en la cantidad de construcciones. Aquí vemos una planta, por ejemplo, que es claramente de una construcción ganadera, en lo que vemos distintas estructuras para el manejo de ganado, para el manejo de ovejas específicamente, ¿no? Que en ese momento se bañaban las ovejas en un momento del año, después de ser esquiladas, distintos corrales, y en este caso vemos que es un dibujo de la planta que, a diferencia de las otras fotos que les mostré, están construidos en piedra, son pircados. ¿Y esto por qué? Porque es una zona que no tiene árboles. En cambio, en el otro sector vemos que todas las construcciones son de madera. Si nosotros encontráramos en esta zona sin árboles una construcción hecha de madera, como ha ocurrido en un sitio muy similar a este, eso nos prende como como un semáforo, como una alarma, porque entonces decimos, bueno, esta persona estaba teniendo acceso a un recurso que en este lugar es muy escaso. Entonces, ¿por qué esta persona tenía esa posibilidad a diferencia de todas las otras personas que la rodeaban? Entonces vamos viendo cómo esto nos empieza a hablar de distintas relaciones incluso de distintos roles dentro de una comunidad, de distinto acceso, de distinto transporte, de distinto intercambio. Así como en Aysén hace, no sé, 10.000 años estudiamos cómo la gente se intercambiaba una piedra que era muy exquisita, digamos, para manufacturar instrumentos como es la obsidiana, también en épocas históricas podemos ver estas mismas relaciones o estos mismos intercambios con otros objetos, que nos hablan de lo mismo, ¿no? Entonces uno empieza a ver que no es tan distinto en realidad lo que está haciendo, sino que lo que cambian son los objetos a través de los cuales uno estudia lo que estudia. Aquí hay otro tipo, miren qué diferencia entre las estructuras que les mostré antes y esta estructura de aquí, por ejemplo, ¿no? Y si les digo que esto está a unos kilómetros de distancia de la otra estructura, esas tres que vimos desde la primera hasta la segunda, en donde estaban haciendo la excavación los colegas, y esta, están bastante cercanas, diríamos que a unas
decenas de kilómetros de distancia. Y eso nos habla de distintas actividades que se están llevando a cabo, de distintas personas que están ocupando estos lugares con distintos fines y con distintos recursos y con distintos medios, ¿no? El registro material, en este caso, por ejemplo, hay una maximización también de esos recursos, el metal, las latas, está la madera de distintos de tambores, la madera de una carreta, ¿no? Se reutiliza para hacer un banco que hoy día está cementerrado, para hacer como una especie de amarre, ¿no? Para hacer también una estructura aún más efímera que las que vimos antes. Esta es una especie de carpa, si se quiere, ¿no? Una carpa, pero en vez de carpa de lona como la tenemos nosotros o de distintos materiales, es una estructura que simplemente con unos palos, entonces ahí uno se puede reparar del viento, puede hacer un fuego adentro y puede repararse. Pero por supuesto estas estructuras son mucho más efímeras. ¿Y con eso a qué me refiero? A que seguramente la estadía o la permanencia en estos lugares fue mucho menor a lo que vemos en los otros lugares, que se nota que hay una forma de permanencia, o por lo menos una posibilidad de permanencia a más largo plazo, ¿no? Y eso también nos habla de otra forma de enfrentarnos, o de cómo esta gente, estas personas que ocuparon estos lugares se enfrentaron a sus actividades y se enfrentaron a la ocupación de estos lugares. No es lo mismo cuando nosotros vamos a pasar una noche o nos quedamos varados una noche, por ejemplo, en la playa, que si vamos pensando que vamos a acampar 10 días. Los desafío que piensen eso, y me imagino que todos vamos a pensar en una lista distinta de equipamiento que llevaríamos por una noche o por 10 noches, o si ya estamos pensando en quedarnos en un lugar un año. Incluso cuando nosotros, para pensar que esto es algo como muy cercano a nosotros, si nosotros nos vamos a quedar un año o 10 años a vivir en un lugar, esa perspectiva de permanencia a largo plazo hace que las estrategias que nosotros elijamos para vivir y para habitar un lugar cambien. Y esto es totalmente lo que hacemos diariamente. Equipamos distinto el lugar que vamos a ocupar por más tiempo que el que vamos a ocupar por menos tiempo. O si tenemos una perspectiva de regreso a ese lugar. Hay gente que puede tener, no sé, una casa de veraneo o de pasar el invierno y sabe que vuelve 2 meses al año todos los años, 1 mes al año todos los años, y entonces deja determinadas cosas, pero hay cosas que no deja, ¿no? Hay cosas en las que uno equipa una casa temporaria, pero otras no. Y eso es lo mismo que nosotros vamos viendo en los sitios arqueológicos. Y el extremo en esta ocupación como Colonna, de una ocupación como efímera, es esta ocupación que ni siquiera conlleva una estructura como de habitación, sino que hay una ocupación plenamente de paso. Y aquí en Aysén es primordial, cuando uno tiene una ocupación igual de paso, calentarse, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace? Lo más efímero que encontramos es una estructura que nos hable de un fogón, por ejemplo, como este que está delimitado por piedras, en donde acá lo excavamos y acá se ve claramente el borde por donde se quemó el sedimento y quedó como la ceniza. Porque el sedimento se quema, la tierra se quema cuando se calienta por un determinado tiempo a determinada temperatura. Y este mismo sitio que les comentaba al principio, que tiene 12.000 años de antigüedad, tiene 12.000 años de antigüedad aquí en la base, pero bien arriba, en esa excavación, dentro de los primeros rasgos que nos encontramos, de las primeras evidencias, vemos también un fogón, y este fogón que lo ven aquí, que fue excavado, se nota, ¿no?, que el sedimento era todo ¿no? Y que alguien vino, excavó esto para armar un fueguito, ¿no? Y esto que vemos acá que excavó la gente es guano de oveja, caca de oveja. Entonces quiere decir que esto fue posterior a la primera ocupación ganadera de este sector, ¿no? Y eso son como ocupaciones efímeras de algo que aquí en Aysén podríamos decir que es un pasado reciente de la región, ¿no? Y al final ahora vamos a pasar al otro ejemplo y ahí vamos a ir como cerrando para ver qué podemos ver también con esto, ¿no? Y esa es la pregunta, si es posible, ahí cada uno tendrá que ir contestando también en su mente, si es posible una arqueología de lo reciente, ¿para qué sirve? ¿Cuál sería el fin de una arqueología de nuestro pasado más reciente, ¿no? Yo puedo tener una idea, pero puede ser distinta.
Este otro proyecto de investigación, que es una arqueología mucho más reciente, siendo un pasado reciente, es mucho más reciente que el pasado que les conté, surgió de un estudio, un problema que surgió entre Javiera y yo, entre Javiera Letelier y yo, cuando veíamos, y además nos pusimos a leer, del alto consumo de tabaco entre los jóvenes en Chile, ¿no? Lamentablemente, en ese momento cuando nos pusimos a trabajar en esto, que era, ahora cambiaron algunas de esas, cambiaron, ojalá favorablemente esas estadísticas, y han cambiado los estudios porque hubo grandes cambios en políticas de consumo de tabaco, pero esto fue en el año 2015-2016, en donde vimos que las encuestas y las estadísticas decían que Chile se llevaba, y esto está sacado de distintos estudios, que entre los jóvenes y entre los adultos también, pero lo más terrible era que era también entre los jóvenes, era el país de América que más consumía cigarros, ¿no? Pero esto a nosotros esto podría ser un equivalente a el registro histórico que nosotros manejamos en los tiempos, como les mostraba anteriormente, en la ocupación colonia en Aysén. Era nuestro registro escrito. El registro escrito nos dice algo para la ocupación colonia en Aysén, y el registro escrito, que en este caso eran encuestas y estudios, nos decía algo también para el consumo de cigarros, ¿no? Y eran estas cifras alarmantes. Pero nosotros, como nuestra formación además es de antropología con orientación en arqueología, una de las cosas que nos enseñan siempre en antropología es que muchas veces, y esto piensen que estaba basado en encuestas que hacía la asociación también, creo que americana del cáncer, a través de distintas también asociaciones aquí y en América en general, es que muchas veces lo que la gente dice que hace, el registro material puede mostrar diferencias, ¿no? Entonces, siempre en antropología una de las primeras cosas que le enseñan es eso, ¿no? Que uno puede preguntarle a la gente, por ejemplo, a mí de repente me preguntan, incluso inconscientemente, de repente me preguntan, no sé, ¿cuántos té? Ahora estoy con un té acá. ¿Cuántos té tomaste hoy? Yo digo, no, me tomé uno. Y de repente alguien que me estuvo observando todo el día, llevando una bitácora de cuántos té tomé, me dice, no, ella tomó 5 té hoy. Pero lo que yo dije, consciente, inconscientemente, es que tomé uno. Entonces, muchas veces en estas encuestas puede ser que la gente diga que fuma algo, pero que las cifras puedan llegar a ser más alarmantes que esto o menos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros como arqueólogos, como arqueólogas, nos enfrentamos en ese caso a este problema. ¿Cómo podríamos nosotros poner a prueba, testear o ver qué nos dice el registro material, ¿no?, de estos datos, ¿no? Y desarrollamos una metodología para las plazas, esto lo llevamos a cabo durante 2 años, junto con un grupo espectacular de alumnos de la Universidad Alberto Hurtado, que si alguno está escuchando, le agradecemos eternamente por todo el trabajo que implicó esto, y todo el compromiso que implicó. Durante 2 años en las plazas, en 8 o 9 plazas de Santiago Centro, llevamos a cabo recolecciones. Al igual que nosotros, cuando salimos a terreno a buscar, por ejemplo, a registrar ocupaciones y encontramos material lítico, cerámica, etcétera, óseo, ¿no? Hicimos lo mismo, pero dentro de todas estas plazas que vemos de Santiago Centro, ¿no es cierto? Y lo que hacíamos era con la misma metodología arqueológica, haciendo transectas, que esto es caminar en línea recta, cuadriculábamos cada plaza, hacíamos transectas, y cada determinada cantidad de metros hacíamos poníamos una de estas cuadrículas y recolectábamos lo que encontrábamos. Y esto lo hacíamos todos los meses, ¿no? El primer año durante todos los meses, y el segundo año lo enfocamos dependiendo de los resultados que fuimos obteniendo ese primer año. Posteriormente a eso, igual que hacemos siempre en todos los sitios arqueológicos, analizábamos el material. Y ustedes podrán decirme qué analizaban del material. Como estudiábamos los cigarros, obviamente recolectábamos colillas de cigarro, usadas, por supuesto, porque es muy raro encontrar colillas enteras, casi nadie pierde un paquete de cigarros, ¿no? Y lo que analizábamos, siguiendo unos estudios que habían hecho otros colegas en Norteamérica, era, por ejemplo, distintos aspectos, cómo se agrupaban esas colillas,
cómo se apagaba, las formas de apagar el cigarro, si los cigarros tenían alguna marca adicional, por ejemplo, de esto para humectarse los labios o alguna pintura de labios, qué marcas de cigarros se consumían, ¿no? Y, por ejemplo, también qué parte del cigarro quedaba expuesta, ¿no es cierto? Y cuáles eran las partes del cigarro. Y tuvimos por supuesto, varios resultados que, para no entrar en gran detalle, por ejemplo, nosotros con las marcas, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué podíamos ver con eso? ¿No? Hay estudios que dicen, por ejemplo, que los jóvenes consumen más cigarros saborizados. Entonces nosotros efectivamente vimos que la gran cantidad de cigarros que había eran de los cigarros como más suaves, saborizados, entonces eso nos llevaba a pensar que estaban siendo también, que podían haber sido consumidos por jóvenes, ¿no? Además porque los jóvenes en general no es una práctica que hagan abiertamente, sino que es una práctica más tabú, porque muchas veces en las casas obviamente no les dejan esta práctica, entonces suelen salir de la escuela y de repente en ese momento ir a alguna plaza que todavía estaba permitido, como fumar en ese momento se empezaron a cercenar más los lugares donde se podía llevar a cabo esta práctica. Otro de los aspectos que vimos era, bueno, cuáles eran las distintas plazas en las cuales había más consumo notorio de cigarros y cuáles eran, por ejemplo, los distintos meses del año en donde se consumía. Veíamos que en julio, que es el mes más frío y de más lluvia, por ejemplo, en Santiago, obviamente el consumo en las plazas bajaba muchísimo, nadie iba a estar como en verano sentado en una plaza consumiendo tabaco. Y esto además nos llevó a otro tema, que es empezar a cruzar, igual que hacemos en arqueología, cuando estudiamos una ocupación de hace 5.000 o 10.000 años, ¿no? Otras variables que podían estar influyendo en las diferencias que veíamos en las distintas plazas y parques, que era la distancia a, por ejemplo, lugares educacionales como escuelas, colegios o universidades, y lugares también centros de salud. Y ahí fue cuando empezamos también a pensar o a darnos cuenta también que en muchas de las plazas que tenían una mayor aglomeración también o una mayor cantidad de centros educativos o de salud, tenían más consumo de tabaco. Entonces, esas eran en ese momento las distintas variables que si seguimos nosotros y que era nuestra idea seguir como investigando y en las cuales se puede incluso seguir ahondando, ¿no? Y para cerrar, como había también la idea, como les decía al principio, era conversar entre todos, y yo prometí que iba a no extenderme no mucho más allá de media hora en lo que podía en principio compartirles desde mi visión. Quería cerrar también un poco con esto, que es la pregunta que hicimos también al principio, o varias de las preguntas. ¿Es posible una arqueología de lo reciente? Mi respuesta, por supuesto, como se habrán dado cuenta, mi respuesta es sí, y es lo que me gusta hacer, ¿no? Una de las partes que más me apasiona dentro de la arqueología, ¿no? Claro que muchos podrán tener distintas opiniones. ¿Para qué? Les comentaba esa pregunta de ¿para qué hacer como lo que se hace, o para qué estudiar el pasado y las prácticas del pasado? En lo personal creo que en algunos casos, y esto va a depender mucho de qué pasado estamos estudiando. Por ejemplo, en este pasado que les conté, del pasado colono, por ejemplo, de la región de Aysén, podemos en algunos casos, por ejemplo, visibilizar a algunos actores o algunos agentes que quizás en los documentos históricos han estado invisibilizados o subrepresentados, ¿no es cierto? Porque a veces en la historia hay algunos agentes o algunos actores que quedan o invisibilizados o subrepresentados, y que desde la arqueología, desde su registro material, podemos verlos, podemos conocer otros detalles de la ocupación, otros detalles de cómo fueron sus actividades, de qué accesos tenían, de qué intercambios tenían con otras personas, de su procedencia, ¿no? De distintas formas de ocupación del espacio que a veces quedan globalizadas en algo que en realidad tiene una diversidad y una riqueza excepcional,
y que queda un poco como generalizado en la historia, ¿no es cierto? Y por otro lado, en una historia como esta, ¿no? Que no podría decir lo mismo, no podría decir que en este caso podemos visibilizar algo que no está visibilizado, porque partimos de una gran visibilización que había hacia el consumo de tabaco, por ejemplo. Pero lo que sí podemos hacer, y que creo que es uno de los grandes impactos que puede tener la arqueología, ¿no? Que es tratar de tener un impacto, a pesar de estudiar el pasado, que eso nos sirva para impactar y cambiar algunas cosas del futuro, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso podría impactar, conocer esos detalles o algunas particularidades de algunos temas de nuestra propia generación de cultura material, podría hacer que nosotros podamos, como arqueólogos, podamos incluso tener alguna voz en las políticas públicas, ¿no? Y en cómo, tanto antropólogos como arqueólogos, podamos demostrar que tenemos algo para decir en cómo usamos las cosas que usamos, los materiales, nuestra cultura material, y qué aspectos podríamos modificar o implementar a futuro en políticas públicas para que algunos aspectos no tan buenos de nuestro presente, ¿no? Puedan ser modificados y podamos cambiarlos y darles una mejor oportunidad a todos aquellos que van a y aquellas que van a formar nuestro futuro al final. Así que dejo abierto para preguntas, comentarios, diálogo, lo que cada uno considere necesario. Genial. Muchísimas gracias, Amalia, por esta presentación que ha sido tan enriquecedora y que también nos permite pensar, ¿no?, en el registro material, su importancia como medio de información, ¿no?, sobre la forma en que vivimos, en que viven las personas en diferentes momentos del pasado, incluso este pasado reciente que tú mencionas, y también dejarnos abiertas estas interrogantes para comenzar a dialogar sobre una arqueología contemporánea, sobre lo relativo del pasado, que alguien lo mencionó ahí en un comentario que vi, y para qué hacer esto y cuál es la influencia que puede tener, ¿no?, en nuestro presente y en nuestro futuro también. Si les parece, podemos dejar el micrófono abierto inicialmente y después yo puedo ir leyendo las preguntas que nos han dejado o comentarios por las distintas redes sociales. Excelente, excelente, y muchas gracias por los aplausos. Ahí recién veo el chat y recién veo unas manitos ahí de Juan. Muchas gracias. Genial. Si alguien quisiera hacerle una pregunta, un comentario, o reflexionar junto a nosotros aquí con Amalia también, dejo abierto el micrófono y quien quisiera hablar nos puede también escribir por el chat, no hay ningún problema. Vamos a ver si alguien quiere Gracias, hablar. Camila. Ahí también aplaudió. Súper. Y aprovecho a agradecer a Camila, porque Camila además es una colaboradora nuestra, excelente colaboradora nuestra, y así que hoy estuvo también desde las 9 de la mañana trabajando ahí en la extracción de colágeno, así que le quiero agradecer por estar aquí presente también. Ay, genial, muchísimas gracias entonces por acompañarnos también y todo el trabajo. Yo, mientras alguien se entusiasme que quiera hacer la pregunta, voy a leer algunos comentarios por el Facebook. Patricio Muñoz dice, muy interesante tema, Amalia es una seca. Laura también, gracias Amalia por la charla tan clara y cercana. También hay una pregunta. Laura nos dice, ¿es posible detectar los efectos del cambio climático en los vestigios u objetos encontrados en la actualidad? Y si no, ¿crees que los vestigios que encontrarán los y las arqueólogas del futuro estarán alterados por la crisis climática? Una pregunta. Excelente pregunta, y aprovecho a agradecerle a ella, Daniela, también, que puso un emoticón. Creo que se llaman emoticón, ¿no? Sí, los de las manitos, corazones, todo. Perdón. Excelente pregunta, sí. Y ahí mencionaba, la pregunta era de, perdón, que no sé si escuché el nombre. Laura, perfecto. Sí es posible, y ahí volvemos también a en qué, voy a poner un ejemplo que no sé si es definitivo, no es de lo más
no es actual, pero sí que puede ser, por ejemplo, volviendo a este tema de la colonización, la ocupación colona en Aysén, ¿no? Por ejemplo, mucha gente de que nos está escuchando conoce que en Aysén hubo a principios del siglo, principios casi mediados del siglo de 1900, del siglo XX, grandes quemas para clarear algunas zonas, ¿no? Para la ganadería. Y estas quemas se desarrollaron durante muchos años porque incluso se propagaron por las raíces, ¿no? De la vegetación. Y esas quemas dejaron una marca en el sedimento que hoy, si nosotros excavamos, incluso a veces cuando hacen cortes en la carretera, ¿no? Podemos ver, o en algún camino rural, podemos ver que hay en la estratigrafía, o sea, en lo que queda expuesto después de una excavación, la pared, digamos, de una excavación, lo que le decimos en el perfil de la excavación, queda expuesta estas marcas o estos quemas que son distintas a ese fogón que yo les mostré, que quedaba como muy clarito que había sido excavado, sino que son líneas como así, ¿no? Bien horizontales, en donde queda una línea como de fuego, ¿no? De ceniza, perdón, no me salía la palabra, una línea de ceniza. Y con eso, esa es una forma, por ejemplo, que podemos ver algunas actividades que dejaron muy probablemente un impacto en algo como es el clima, ¿no es cierto? Que pueden haber impactado por más o menos tiempo, porque ahí también hay otro tema en particular, que puede ser por cuánto hay cambios que son más grandes, que pueden impactar. Olha lá o tapa, olha lá o Ronaldinho, tapa com nojo, né? U otros que Do pueden impactar durante una determinada cantidad de tiempo en estos cambios, ¿no? Otra manera también de entender estos cambios puede ser, por ejemplo, por los anillos de crecimiento de los árboles, ¿no es cierto? En donde podemos ver si hubo años más secos, menos secos, si hubo años de sequías, y ahí después les puedo dejar un enlace de una investigación que se hizo del 1400 en adelante, en donde se ve cómo hubo en algunos momentos de sequía a lo largo en toda Sudamérica, en donde a través de distintos estudios de los anillos de crecimiento de los árboles se vio cómo fue momentos de sequía, momentos de más humedad, momentos de menos. Entonces sí lo podemos, volviendo específicamente a la pregunta de Laura, sí lo podemos ver, sí lo podemos estudiar, e incluso lo podríamos estudiar, por ejemplo, si nosotros imaginemos que hay, no sé, una inundación en un lugar que no es frecuente, ¿no? En donde hay una inundación, arrasa, por ejemplo, incluso con estructuras, con algunas construcciones, y que deja una marca en el sedimento en construcciones en distintos lugares construidos en momentos históricos, y que con los años nosotros podemos medir cuándo sucedió eso, y eso a futuro queda para los arqueólogos y arqueólogas, como decía, del futuro, puede quedar para estudiar, por ejemplo, eventos catastróficos relacionados con el cambio climático. Muchas gracias, Amalia. Muy excelente pregunta también la de Laura. Súper. Aquí, antes de pasar de vuelta a las redes sociales, que estoy aquí viendo las que están, nos han dejado varias preguntas en las distintas plataformas. Cintia por Zoom tiene un comentario. Cintia, no sé si te gustaría hacerlo directamente a Amalia. Si quieres, te invito a prender tu micrófono, si no yo lo leo, como prefieras. Sí, espérame. Ay, no sé. Ahí se fue el micrófono. Ahí estoy con el audio, ¿no? Sí, súper. Sí, hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por todo lo que oigo. Me encantó vincularme a esto. Soy profesora de historia y llevo poco tiempo ejerciendo y llevo poco tiempo viviendo también en la región. Y me doy cuenta la importancia de poder vincular las disciplinas, ¿no? De trabajar interdisciplinarmente, y cómo en este sentido la historia y la arqueología están fuertemente ligadas, sobre todo en una región y una ciudad que es tan nueva como esta, donde la colonización no lleva 100 años oficialmente, digamos desde que se funda la ciudad o la región. Y justamente lo que tú hablabas sobre los incendios, ¿cierto? El impacto económico
cómo cambia cuando tú hablabas de los espacios, ¿no? Estos lugares abiertos, estos lugares donde había piedra, estos lugares, estas construcciones materiales que eran de madera, que se vinculan mucho con el territorio y los recursos que tiene cada territorio. Por lo tanto, el vestigio material que va quedando habla también del acceso, la conectividad, la inventiva, la creatividad y un quehacer cultural que hasta donde yo conozco y por lo que sé en el sentido de la experiencia como profesora vinculándome con mis estudiantes, viene mucho desde afuera, ¿no? Viene desde la Argentina, viene desde Chiloé, entonces hay un tema de la utilización de los materiales y un quehacer cultural que se ve en el vestigio material, y en historia también tenemos un enfoque histórico que es la historia reciente, que está más vinculado a cuestiones que son más bien políticas, ¿no? Pero también tiene que ver con la memoria de personas que están vivas todavía y que pueden ir mostrándonos, no sé, que se usara más cuero, por ejemplo, para hacer elementos cotidianos como vasos, sillas, no sé, alforja, hay un montón de otros elementos, o muchísimo más la madera, y todos esos vestigios están presentes todavía. Pensaba en lo que decías tú, no sé, una puerta reparada, con elementos combinados, ¿no? De materiales combinados, entonces me parece sumamente interesante porque ahí como que me despierta un poquito la cabeza cuando haga historia y uno trate de rescatar un poco lo que es la identidad cultural de nuestros estudiantes, que en mi caso donde yo hago clase es muy diversa, tengo estudiantes de diferentes partes de la región, y eso es muy interesante porque nos permite fortalecer esta identidad cultural, nuestro pasado, saber la importancia de saber de dónde venimos, quiénes somos, esta impronta, ¿no? que es tan necesaria de sentirnos parte de algo. Eso, por mi parte. Muchas gracias. Sí, excelente. No, gracias a ti, Cintia. Excelente el comentario y hay muchísimas cosas que se me dispararon, digamos, de tu comentario, incluso cosas que no dije y que totalmente de acuerdo con lo que estabas diciendo, por nombrar algunas. Una, la importancia, sí, de estos estudios interdisciplinarios y sobre todo en esta arqueología contemporánea, histórica, de un pasado más reciente, tiene que ver como por supuesto con la historia, es como nos digamos más que hermanamos, pero nos unimos aquí, porque en el caso de este tipo de arqueología, en ningún caso uno está, por ejemplo, tratando de hacer como contrastar el dato histórico, sino enriquecerlo, como Exacto, decir, sí. bueno, nosotros, exacto, no es decir, los historiadores dicen que esto pasó, no sé, de esta manera y esto vemos que pasó de la otra. No, sino decir como ambas disciplinas tienen una campana que contar y ambas campanas se retroalimentan y enriquecen al final el relato histórico. Totalmente de acuerdo contigo en eso. Y en muchos casos se enriquece también para esto, para esta idea de reconocernos como reconocernos en nuestras particularidades, pero también en nuestras cosas que compartimos. Como tú decías, en estas particularidades que podemos tener cada uno dependiendo de dónde viene cada uno, ¿no? Y eso, por ejemplo, nosotros a veces lo vemos, como decías tú, en las construcciones, ¿no? Cuando viene gente de determinado lugar y no de otro, se ve muy, muy claro en las maneras de habitar el espacio, ¿no? Entonces la gente que viene de un determinado lugar tiene unas formas de hacer que van a ser distintas a otras, ni mejores ni peores, ¿no? Pero van a ser distintas. Y Sí. las vamos a poder ver a través de este registro material y eso creo que es riquísimo. Es riquísimo. Yo pensaba, y es riquísimo que... Sí. Perdón, el otro día ¿Sí? recorriendo la ciudad, porque trato de caminar bastante, y me llamaba, pensando en que iba a venir esta charla, ¿no? Sobre el tema de la arqueología reciente, y yo trataba de mirar elementos y pensar qué cosas podía ver yo que fueran del pasado, materialmente, más allá de mi disciplina, que es la historia, y por ejemplo, se ven muy pocas casas acá que tengan tejuelas. Claro. Yo, en la ciudad de Coyhaique, ¿no? Yo vivo
para los que son de Coyhaique, el sector del hiperpatagónico, Victoria con Simpson, hacia arriba, digamos, Sí. como hacia las faldas del Macay, a mi espalda, y en el sector que yo recorro para llegar al centro de Coyhaique, veo 2 o 3 casas por ahí que tienen tejuelas, por ejemplo. Y yo digo, estas casas deben ser antiguas, deben tener una buena cantidad de años, no sé, unos 50 años, fácil, porque casi no hay casas con tejuelas. Como también, por ejemplo, he visto casas, hay construcciones que son de ladrillo, y digo, esa gente debe ser del norte. ¿A quién se le ocurre construir una casa con ladrillo y cemento en esta ciudad que está nube, o sea, que llueve y hace tanto frío? Y uno va como imaginando cosas también a través de la materialidad de los elementos de ese Sí, pasado. por supuesto, y ahí hay unos estudios muy bonitos, muy interesantes de arquitectura vernácula de Castillo Levicoy, Carlos, si no me equivoco es su nombre, pero ahí también se pueden compartir, muy, muy bonitos también en Aysén, y cómo se expresa, digamos, a lo largo de la región esta arquitectura vernácula, ¿no? Que en algunos casos, por supuesto, por una cuestión del paso del tiempo, también va viendo menos, se va cambiando por otro tipo de construcción. Y eso igual, aunque se vaya cambiando, y ahí lo uno a un comentario que veo de ahí de Camila también en el chat, que lo importante también es el hecho de mantenerlo en la memoria, ¿no? La memoria, que ahí Camila dice, la memoria crea identidad y patrimonio, ¿no es cierto? Así es. Como decía Virginia Woolf, nada es eterno hasta que no se fija en la memoria, ¿no? Y siempre me pareció una frase muy bonita y como muy aplicada como a la arqueología también, y al registro patrimonial y al registro material, ¿no? Y lo que mencionabas de estos materiales o estos ejemplos de combinación de materiales, ahí les mostré, por ejemplo, esa reparación de la puerta, pero es un tema que sí, en lo personal, lo he estudiado en varios lados, y es un tema que es realmente apasionante, porque cómo nos habla de esta necesidad de un uso mucho más, cómo hacemos un uso mucho más consciente de los recursos cuando son escasos. En un punto es lamentable, porque es como que necesitamos que sean escasos para hacer un uso más consciente, ¿no? Y eso nos lleva a pensar también en cosas actuales, en cómo a veces uno descarta sin necesidad, solo por tener un acceso rápido a un reemplazo, ¿no? Y cómo en realidad le podría sacar más provecho a ese material, a ese objeto, ¿no? Y es algo que, como que las herramientas para hacer un uso más intensivo las tenemos, todos y todas las tenemos, pero a veces decidimos no usarlas. Entonces, de repente va siendo tiempo de empezar a hacer uso de esas herramientas que tenemos para usar todos los recursos que tenemos y no sobreconsumir en algunos casos. Claramente. Súper, muchas gracias por el diálogo y la conversación, muy interesante también, y la reflexión. Les cuento que por el Facebook del Para Exploration, Patricio Muñoz tiene una pregunta. ¿El estudio arqueológico de lo reciente es siempre descriptivo de un objeto, entonces? Nos pregunta. No, buena pregunta. No, siempre, al igual que en la arqueología, como digamos, no le quiero decir más tradicional, porque no necesariamente es más tradicional, sino con la que más tradicionalmente se nos asocia a los arqueólogos, ¿no? Con una arqueología de un pasado un poco más remoto, ¿no es cierto? Al igual que en el estudio de esos periodos anteriores, siempre el objetivo último es entender estas prácticas y estas actividades humanas, ¿no? El objeto solamente es un medio a través del cual accedemos a eso, ¿no? Y voy a poner un ejemplo y tiene que ver también con el porqué de las leyes de protección del patrimonio que tenemos, ¿no? Para entender un poco cuál es el porqué, ¿no? Todos sabemos que no hay que ni vandalizar ni recoger objetos arqueológicos, ¿no es cierto? Porque los objetos arqueológicos y los sitios arqueológicos, por el solo Ministerio de la Ley, están protegidos por la ley 17.288, ¿no es cierto? Entonces sabemos eso, pero en general nadie nos explicó por qué
y tiene una razón muy fuerte que tiene que ver con la pregunta también ahí de Patricio, si no me equivoco, ¿no? Si ustedes mañana, por ejemplo, me traen, y voy a poner como un ejemplo con esta taza, vamos a poner, mañana viene uno y me trae esta taza, o me trae una punta de proyectil, por ejemplo, un cuenco cerámico, ¿no? Antiguo, por ejemplo, o esta taza. Y me dice, la encontré en un sitio arqueológico, la encontré en el campo y la traje, ¿no? Cometió, digamos, ese error la persona porque no la tiene que dejar donde la encontró, no la puede levantar. Si a mí solo me trae esta taza, yo lo único que puedo decir con esta taza es, por ejemplo, no sé si ustedes la vean, pero que es una taza que mide, no sé, unos 10 centímetros, tienen, no sé, le entran 130 ml, que tiene líneas celestes, tiene una inscripción que dice café, que el asa es de determinada manera. Ahí se acabó toda mi interpretación de la taza, porque lo único que puedo decir, si a mí este objeto lo descontextualizan del lugar en donde estaba, o sea, de la relación que tiene este objeto con todos los otros objetos que probablemente estaba, y aunque no estuviera la relación que tiene con el ambiente en el que fue depositado, ¿no es cierto? Todo ese potencial de explicación o esa información que tiene potencial escondida esta taza se perdió en ese momento, ¿no? Entonces, y eso nos muestra el por qué no hay también una de las razones por las cuales es tan terrible, digamos, cuando se levantan objetos arqueológicos, cuando se levantan o se sacan de su contexto objetos arqueológicos, ¿no es cierto? Y por lo mismo, volviendo a la pregunta de Patricio, la descripción del objeto en sí misma es importante en tanto y en cuanto pueda enriquecer ese relato de las actividades humanas de las cuales me habla. Esta taza, si la encuentro junto con una cuchara y, no sé, con unos restos, por ejemplo, de alguna comida, ¿no? que perduró en el tiempo, yo puedo decir que ahí había una persona bebiendo, puedo hacer una interpretación, puedo decir que estaba tomando café y en realidad estoy tomando té, pero no cambia en gran medida el relato del pasado, ¿no es cierto? Pero si yo esta taza la encuentro, por ejemplo, en un lugar que podría decir, no sé, que es como un taller mecánico, ahí ya el relato empieza a ser distinto, no es una persona en una casa tomando un café, sino que es una persona que está, por ejemplo, trabajando en un taller mecánico tomando un café. Y los relatos, las historias las actividades que empiezo a inferir, que todas se conectan con esta misma taza, son distintas. Entonces, la descripción del objeto es importante, ¿no? Pero porque me habla de otras actividades, de cómo se fabrica esta taza, por ejemplo, del acceso a qué pigmentos tenía esta persona y que usó celeste, o por ejemplo, en qué idioma está escrito. No dice coffee, dice café, ¿no? Entonces ahí empezamos a poder decir un montón de cosas relacionadas a las actividades que guarda esta taza como reservorio de información. Súper, muchas gracias, Amalia. Antes de pasar a otra de nuestras redes sociales, que hay unas preguntas y comentarios también, Camila nos está escribiendo por el chat del Zoom. Camila, no sé si quisieras prender tu micrófono o contar tu comentario, si prefieres que yo lo lea, no sé. Veamos si... Hola, Hola, sí, Camila. no sé si se me escucha. Sí, se te escucha bien. Sí, bueno, en realidad quería comentar como mi visión desde que, lo siento, de mi visión como estudiante de antropología, una forma también de recabar información que ayuda a la interpretación de los sitios o ayuda a la interpretación de lo que estamos observando, sobre todo en la arqueología como de la hora, es el recabar las historias de las personas. Esto a través de entrevistas en profundidad o también con la observación participante, que es algo que en antropología usamos mucho, pero que en arqueología igual se puede implementar para tener como
la información que tiene la persona sobre sus objetos. Por ejemplo, cuando las personas donan objetos al museo, no solo están donando un objeto, sino que están donando toda una historia de vida. Y eso también es parte de nuestro patrimonio y es parte de lo que podemos como salvaguardar y que forma y conforma nuestra historia. Excelente comentario, Camila, y de hecho me ayuda a comentar algo que comentó también antes Cintia, que lo dejé sin, que esa parte me olvidé de comentarla, que tenía que ver precisamente también con la historia oral, ¿no es cierto? Y que es algo que también, así como en arqueología, en una arqueología de un pasado más reciente, conversamos mucho y nos unimos mucho a la historia, también nos interesa y recuperamos o tratamos de registrar toda esta historia oral de personas que en muchos casos me ha pasado que directamente personas que habitaban esos lugares. En otros casos, personas que conocían a personas que habían habitado esos lugares, porque las personas que habían habitado esos lugares ya no estaban entre nosotros, entonces un nieto, un hijo, una sobrina, por ejemplo, estoy pensando en distintas personas, pero en otros casos también gente que directamente habitaba esos espacios. Y es esa como tercer fuente, ¿no? Entonces tenemos la fuente del registro material, la fuente de los documentos escritos y también la fuente de la memoria y de la historia oral, ¿no? En donde en muchos casos incluso nos hace cambiar completamente nuestra interpretación de algunas cosas, ¿no? Y ese replantearse, y volvemos un poco como al planteo o a la idea original de deconstruir un poco esta pregunta, ¿no? Ese deconstruir también nos obliga a nosotros a deconstruir nuestro propio relato cuando algunas de esas historias orales, de esos relatos que nos cuentan, cambian completamente nuestra percepción o nuestras inferencias y nuestra interpretación de ese registro material, porque eso también nos hace replantearnos todos los otros inferencias o planteos que nos hicimos con respecto a otros aspectos de la cultura material. No sé si me estoy autoenroscando con palabras, pero no solo nos hace replantearnos lo que directamente fue replanteado, sino todo lo demás. De repente podemos estar equivocados en todo esto otro que pensamos que es así. Y eso es lo lindo también y lo rico de hacer ciencia. La ciencia, a pesar de que mucho tiempo se tuvo una idea de que entregaba como respuestas concisas y casi que no cambiaban a lo largo del tiempo y como que eran así como definiciones y verdades absolutas, todo lo contrario, la ciencia es una construcción histórica y es una construcción que, como es una construcción histórica, mira hacia su pasado, pero también se sigue construyendo constantemente en nuestro presente y se va a seguir construyendo en el futuro, ¿no? Había un historiador de la ciencia que dijo una vez, todas las hipótesis, una frase parecida como todas las hipótesis como que son ciertas hasta que se demuestra lo contrario, se van a caer en algún momento. Y uno tiene que enfrentarse a su investigación y a las cosas que estudia de esa manera, sabiendo que uno va a tener que seguramente cambiar su modo de ver las cosas en algún momento. Y creo que eso es parte de la riqueza de la ciencia. Y sí, por supuesto, esta riqueza está, y el comentario tanto de Cintia como de Camila con respecto a la memoria, está directamente relacionado a esta construcción no solo histórica, sino que es una construcción social, en donde todos, los que estudiamos algo, los que no estudiamos eso, pero estudiamos otra cosa, los que no estudiamos eso y no estudiamos otra cosa, todos en la sociedad tenemos algo que aportar y algo que aportarle a esta construcción de las distintas ciencias. Así que sí, completamente de acuerdo, y sí creo, como dice Camila, que cuando uno, por ejemplo, dona
un objeto que puede estar en la familia, no dona solamente, y eso también tiene que ver, también creo un poco con lo que preguntaba Patricio, ¿no? No se dona solo el objeto, no es solo la descripción del objeto. El objeto viene cargado de memoria, y viene cargado de una historia, y viene cargado de una historia que compartimos todos, pero también una historia que puede ser una historia familiar para algunos, una historia individual para otros y personal, y ninguna es más importante que la otra, y todas son igualmente ricas para contar un relato general de todos y todas. Muchas gracias, Daniela, ahí veo por las palabras. Muchísimas gracias, Daniela Paz. Sí, ahí Daniela también nos escribe hablando, Sí, una le excelente agradezco inspiradora. mucho por el chat. comentario. Sí, y también hay algunos comentarios además del Facebook del Par Exploration, también estamos transmitiendo esta charla por el canal de YouTube de Aportaciencias, que está coorganizando esta charla, así que también hay algunos comentarios por esa plataforma. Los voy a juntar porque hay varios comentarios, pues los voy a juntar por personas. Daniel nos dice primero, muy interesante lo que menciona sobre la relatividad del tiempo, que lo escribió bien al inicio de la charla, que le parecía interesante eso. Y enseguida dice, me parece también un tema muy interesante a la charla, especialmente por la cuestión de la producción extensiva de los bienes de consumo desechables por nuestra sociedad. En lo de la charla de Amalia. Perfecto. Daniel, ¿no es cierto? Uh-huh. Y antes de Sí. pasar Súper. primero también agradezco ahí a Carolina Fuentes que está escribiendo. Muchas gracias, Carolina, y muchas gracias, Daniel, por tus palabras. Y sí, y creo que es un tema el del gran consumo, digamos, como material, ¿no? Es un tema y será un desafío para los y las arqueólogas del futuro, ¿no es cierto? Porque creo que sí, en eso, como sociedad, hemos ido consumiendo cada vez más, ¿no? Y esto deja cada vez más registro material, como consumimos más, desechamos más, y en muchos casos un registro material que perdura mucho tiempo. No es lo mismo desechar un juguete hecho en madera, que algunos incluso pudimos haber tenido en nuestra infancia, que un juguete de plástico, ¿no es cierto? O un juguete de metal. Todos esos objetos van teniendo distinta perdurabilidad en el tiempo. Y eso también va a tener un impacto distinto para el futuro. ¿Y cómo vamos a ver esto representado, no? Como pienso, a veces me pregunto como si uno viera un basurero en muchos de estos lugares que estudiamos, por ejemplo, de los campamentos colonos, el basurero era el basurero de ese sitio y estaba atrás de la casa, por ejemplo, ¿no? Entonces uno hace como una asociación directa entre el basurero y la gente que habitaba ese lugar. Hoy en día nosotros como sociedad es muy raro que eso suceda. En general sucede todavía en algunas áreas rurales o más alejadas, pero en general tenemos sistemas más como organizados de desecho de descarte de los desechos, ¿no? Entonces los llevamos a un basurero y tenemos estas grandes áreas de basurero. Pero imaginemos por un momento que con el consumo que tenemos todos nos viéramos obligados a desechar nuestra basura en el patio de nuestra casa, atrás, ¿no? Patio de nuestra casa, le digo de una manera genérica, puede ser en el departamento, en un cuarto de atrás, pero nos viéramos obligados a quedarnos con nuestra propia basura. Imaginen por un segundo, incluso un día en eso, ¿no? Como sociedad en una ciudad, por ejemplo, entramos en colapso cuando hay un día que no funciona el servicio de recolección de basura, ¿no? Imaginemos que hiciéramos eso, no sé, durante un año de nuestras vidas, y que después de eso, si tuviéramos, no sé, una casa grande, con una posibilidad de tener atrás, enterrado en el patio, todo lo que consumimos y todo lo que botamos durante un año. Y al cabo de ese año, excaváramos eso, ¿no? De repente veríamos, por ejemplo, si hay niños en la casa y hay mucho descarte de juguetes, yo veo la diferencia entre, no sé, mis sobrinos y mi propia infancia, en donde
era mucho, no tuve tantos juguetes como tienen hoy en día los niños, por ejemplo, ¿no? Tienen mucho más juguetes y para distintos momentos de crecimiento, ¿no? Entonces, si en mi época hubiera habido esa cantidad de juguetes, yo pensaría, esta familia tuvo, no sé, 40 hijos, porque pensaría, si estuve a lo largo de toda mi infancia una Barbie, y en este sitio veo 10 Barbies, digo, bueno, había, no sé, 10 niños, 10 niñas, 10 niños, ¿no? Entonces, pero hoy en día, de repente había un solo niño, una sola niña, y que descartó un autito, una Barbie, pero multiplicado por 20, ¿no? Entonces miren cómo incluso las interpretaciones van cambiando con respecto a la cantidad de desechos que generamos. Y sí, va a ser un desafío, como dice Daniel, es impactante y uno lo lleva a pensar. Sí, exactamente. ¿Y ahí puedo leer la de Camilo? Ah, ¿Ahí veo claro. una pregunta claro o se va a leer otra? Camilo, ¿la quieres preguntar tú? No sé si lo veo por ahí. Estoy viendo ahí, no sé si ¿O Hola, prefieres que no? Hola, sí. sí, me gustaría, muy interesante primero que nada, todo lo que se ha conversado, súper nutritivo. Me gustaría consultar si es que arqueológicamente el graffiti puede ser un material para estudiarlo como patrimonio cultural de la identidad del urbano y todo aquello, algo así, como Excelente relacionar arqueología. pregunta. Excelente pregunta y la respuesta es sí. Y la respuesta es, ¿y se ha estudiado arqueológicamente? Sí, y podríamos incluso como compararlo con el arte rupestre, ¿no? Así como estudiamos, por ejemplo, en cuevas que hay arte rupestre, ¿no? Aquí en Aysén vemos manifestaciones de manos, de guanacos, se puede estudiar el graffiti. Y hay arqueólogos y arqueólogas que lo han estudiado, tanto internacionalmente como, por ejemplo, algunos de esos estudiantes que les mostré que habían participado en el proyecto de arqueología urbana y con los cigarros, posteriormente tuvieron un pequeño proyecto que estudiaba los grafitis de algunas zonas de Santiago. Y pueden decirnos muchísimas cosas, ¿no? Y como patrimonio cultural urbano, que son importantísimas. Distintos grupos, pertenencia, por ejemplo, a distintos grupos, distintas prácticas, no sé, por ejemplo, pueden ser grafitis futboleros, entonces, bueno, uno puede estudiar como si ve distintas manifestaciones de estos grafitis, mayor cantidad de un equipo que de otro, o de un grupo de música que de otro, entonces uno puede empezar a ver cómo se manifiesta las distintas culturas urbanas a través de este arte del graffiti, si es un graffiti improvisado o no, y de hecho siempre pienso que estas son grandes oportunidades en las cuales nos pasa mucho a las arqueólogas y los arqueólogos que muchas veces la gente nos dice, uy, siempre quise ser arqueólogo, pero no, después me dediqué, no sé, a cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Siempre podemos volver a explotar esta parte nuestra que se interesaba por la arqueología o la que se interesa si uno es más joven y está pensando en estudiar arqueología o por lo menos en hacer algo que sea, así como si uno tiene ganas de hacer algo en carpintería puede hacerlo, uno puede hacer cosas arqueológicas que no involucren, que involucren entender la metodología arqueológica, pero no tratar con objetos arqueológicos protegidos por ley, y así uno no incurre en una ilegalidad. Por ejemplo, un estudio, Camilo, de los grafitis es algo que podrían hacer, no sé, tú y amigos, amigas podrían decir, vamos a hacerlo con metodología arqueológica, estamos en X ciudad, por ejemplo, estamos en Coyhaique. Nunca se hizo un estudio de grafitis en Coyhaique. Entonces vamos a cuadricular la ciudad y vamos a hacer prospecciones, lo mismo que hacemos cuando buscamos sitios arqueológicos. Entonces vamos a, por ejemplo, a caminar a través de determinadas calles, o vamos a sacar una porción de la ciudad como una muestra en la cual vamos a estudiar cómo se da en este barrio, o en esta zona, o en esta manzana, ¿no? Los grafitis. Y ahí hacen un estudio fotográfico, estudian qué colores se dan, qué materiales se usan para los grafitis. No es lo mismo usar esto porque, no sé, porque pasé por algún lugar, que algunos grafitis que conocemos que
como ya llevan una elaboración y unos materiales mucho más, que se nota que hay más aporte de tiempo en hacer ese graffiti, y uno los puede estudiar perfectamente, y después empezar a ver, bueno, ¿qué nos están diciendo estos grafitis? En lo personal pienso que es un campo que está relativamente poco explotado, ¿no? El del estudio de los grafitis, y que es muy interesante la forma esta de arte urbano que al final manifiesta distintas prácticas y distintos grupos sociales que cohabitan y coexisten en una ciudad, en un ámbito tan diverso y tan rico como una ciudad. Excelente pregunta, Camilo. Súper, muchas gracias, Camilo. Muchas gracias. Gracias a ti. Y Cintia también le responde a Camilo con algo muy interesante, que desde la historia, la pregunta Camilo, desde la historia, es que también son muy significativos en la historia el muralismo latinoamericano, por ejemplo, nos menciona Cintia. Así que sí, muy interesante. Excelente, Cintia. Genial. Y también por el canal de YouTube de Aporta Ciencias, Felipe nos pregunta, también buscaban, respecto al estudio que presentaron, también buscaban en el basurero los cigarros, porque también hay personas que no lo botan al suelo, nos dice Felipe. Excelente pregunta. Y hay algo que no mencioné. No buscábamos en los que habían sido descartados en los basureros, decidimos dejarlos de lado. Lo que sí, creo que en ese momento imagino que era porque ya nos miraban bastante raro en las plazas, ¿no? Cuando íbamos a hacer las recolecciones, en general se acercaba siempre algún cuidador de la plaza a preguntarnos qué estábamos haciendo, porque éramos un grupo nos tomaban como un grupo como de gente rara que íbamos caminando recogiendo cigarros. Imagínense, y además los recogíamos en esas transectas, los poníamos en unas bolsitas como si fueran la mejor maravilla del mundo, y después nos los llevábamos y los estudiábamos, ¿no? Entonces decidimos no meternos con los basureros. Es una excelente acotación esa, que mucha gente los descarta, por suerte, en los basureros. Y por suerte para nosotros, mucha gente los descartaba también en el piso, ¿no? Que no, por supuesto que no es lo recomendable ni lo que debe hacerse, pero nos servía para nuestro estudio. Lo que sí hacíamos con respecto a los basureros era contemplar como una de las variables de las plazas qué tasa con cuánta frecuencia se limpiaban las plazas, ¿no? Con cuánta frecuencia porque las distintas plazas se limpian con distinta frecuencia a veces, ¿no? Por ejemplo, yo les mencioné Santiago Centro, pero para los que y las que conocen, van a ver que las plazas como la Plaza de la Ciudadanía, ¿no? Que son la plaza que rodea a la Moneda, la plaza que está enfrente, no las habíamos incluido en el estudio porque esas plazas se limpiaban como con más frecuencia y tenían además también más control. Entonces decidimos irnos a plazas un poquito dentro de Santiago Centro, un poquito más alejado. Pero sí contemplábamos con qué frecuencia se limpiaban esas plazas, para ver cuánto esto podía estar impactando también en nuestro estudio. Y también hacíamos recolecciones, por ejemplo, días de semana y fines de semana. Y ahí veíamos una diferencia entre lo que era día de semana y fin de semana, porque en Santiago Centro hay mucha oficina, en general, entonces no hay vivienda, pero no hay mucha gente, como mucha población flotante durante la semana, que no está el fin de semana, ¿no? Entonces sí veíamos como cuánto se limpiaban las plazas, y eso, incluso en algunos casos veíamos que había cigarros que aún cuando la plaza se limpiaba, se ve que no se limpiaba tan exhaustivamente porque quedaban metidos entre el pasto, todo, y había cigarros que se notaba que estaban de hace más tiempo que lo que era la frecuencia de limpieza. Pero eso sería excelente, poder hacer un estudio de los basureros. Incluso toda esta idea también empieza dentro de los grupos de arqueología pioneros de estudiar nuestro propio registro material. Es en la década de 1970 en Estados Unidos, donde empieza un proyecto que se llama de arqueología de la basura, que se llevó a cabo si no hasta la actualidad más o menos, ¿no? En donde lo que se hacía era estudiar la basura de una ciudad para ver qué se consumía, cuáles eran las prácticas de consumo, y poder así influir en políticas públicas de tratamiento de la basura y de distintas
aspectos con respecto al descarte de los residuos, que es parecido a esto que preguntaba. Sí, Acá eso el pensé, compañero. también, sí, a la pregunta de Daniel que también hablaba sobre eso, súper. Y Felipe Tapia nos hace una segunda pregunta para Amalia. ¿Qué es lo más antiguo que se busca en la arqueología y dónde se pueden encontrar cosas así de asombrosas? En la arqueología en general, creo que es la pregunta de Felipe, y eso va a depender de dónde también estemos ejerciendo arqueología, ¿no? Porque si digo, no podríamos decir una fecha como una edad, sino que desde el momento en que tenemos la posibilidad de estudiar la ocupación humana, sea del momento que sea en cada lugar, porque la gente fue ocupando los espacios de distinta manera en distintos lugares del mundo, ¿no? A partir de ese momento podemos decir que eso es lo más antiguo. Por ejemplo, aquí en Aysén, como les mostraba esa imagen, hasta ahora la ocupación más antigua que hemos encontrado tiene 12.000 años de antigüedad, ¿no? Entonces podríamos decir, en Aysén eso es lo más antiguo, pero por ejemplo en el Norte Chico hemos estudiado con el mismo equipo de investigación un sitio de más de 13.000 años de antigüedad, ¿no? Entonces son distintos momentos, ¿por qué? Porque por un lado la gente fue ocupando los espacios de distinta manera, y en distintos momentos, y por otro lado también, como les comentaba, esto es una construcción constante que de repente podemos encontrarnos nuevamente, no sé, dentro de un año y de repente se encontró un sitio más antiguo todavía aquí que 12.000 años de antigüedad. Que no se haya todavía registrado no quiere decir que no exista, puede haber existido. Hay lugares que tienen sitios o lugares arqueológicos que son, por supuesto, más antiguos. Y lo más asombroso, me preguntaba ahí Felipe, ¿puede ser también? Lo más asombroso, bueno, y eso va a depender mucho de la mirada del arqueólogo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo podría decir que a mí me parece asombroso encontrar, no sé, y para poner distintos ejemplos que puso distinta gente, también distintas personas a lo largo de la charla. Camilo podría decir que lo más asombroso fue un determinado tipo de graffiti, ¿no? Yo podría decir que lo más asombroso fue encontrar alguna evidencia que me habla de una actividad que nunca pensé que se iba a dar en determinado lugar, ¿no? De repente una persona que le gusta el poblamiento, la ocupación de un lugar como más antigua, podría decir que lo más asombroso fue encontrar, no sé, una ocupación en una cueva que tiene unas determinadas herramientas que le hablan de la caza de especies locales, ¿no? Entonces eso va a depender mucho de cuáles son las pasiones de cada científica y científico. Va a depender mucho de eso, qué nos gusta dentro de nuestra disciplina, porque es verdad, todos estudiamos el pasado humano, pero todos nos motivan cosas diferentes. Esa pregunta, y volviendo un poco a esta pregunta que les comentaba al principio, esa pregunta de ¿para qué sirve la arqueología? Yo creo que podría ser respondida de distintas maneras. Hay determinada cantidad, hay tanta cantidad de respuestas como arqueólogos y arqueólogas existentes en el mundo, probablemente. Hay gente que le va a parecer que es importante, no sé, solamente para conocer cómo era nuestro pasado, otros vamos a pensar que tiene mucho que aportar, si bien estudia el pasado, mucho que aportar a nuestro futuro, otros van a pensar que lo más importante es reflexionar sobre nuestras propias prácticas, ¿no? Entonces, esa pregunta creo que puede ser respondida de distintas maneras. En lo personal, a mí sí me motiva mucho este pasado más cercano a nosotros, ¿no? Cómo en muy poco tiempo fuimos cambiando nuestras formas y nuestras maneras de habitar los espacios, y cómo es nuestra relación con esos espacios que habitamos. Muy buena pregunta, Felipe. Sí, muchas gracias también, Felipe y Amalia. Y no sé, para ir cerrando, si hay alguien más por Zoom que quisiera hacer una última pregunta, un comentario, pueden contarnos. Pueden abrir su micrófono. Por las redes sociales creo que estamos. ¿Alguien? Y por supuesto, perdón, como siempre, quien no se anime a preguntar ahora, o quien se le ocurra una pregunta después, en lo personal siempre se me ocurren después las preguntas, así que se puede ahí, desde todo el equipo de Aportaciencias,
tienen los contactos del correo electrónico, ¿no? Las redes sociales nuestras, se pueden acercar a través de distintas plataformas, y quienes estén por aquí por la región, o por ejemplo Cintia, que está aquí también en la ciudad, quienes quieran acercarse en algún momento al laboratorio, a ver algunos materiales que pueden interesarles, o ver cómo pasar un día en el laboratorio también, son todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Genial, una excelente invitación entonces la que nos hace Amalia, muchas gracias. Cintia dice que le encantaría, así que Me tal parece vez... súper bien, ahí le pides a Celeste y al equipo de Aportaciencia los datos y nos ponemos en contacto. Súper, muy bien, ahí nos está diciendo que y probablemente esté por allá prontamente. Así que muchas gracias, y para cerrar este encuentro agradecemos nuevamente la valiosa participación de la doctora Amalia Nuevo de la UNED, una presentación que ha sido tan enriquecedora también, que nos ha permitido reflexionar y conocer más sobre cómo a través de este registro material podemos conocer más sobre nuestras formas de habitar en diferentes tiempos, ¿no? En este pasado reciente especialmente que hemos conversado hoy, y que nos da información vital sobre este pasado reciente, sobre nuestra memoria y también sobre nuestro presente y nuestro futuro. Así que muchas gracias, Amalia. También agradecemos a todas y todos quienes nos acompañaron el día de hoy por las diferentes plataformas, por Zoom, por el Facebook de Explora ICEN y también por el canal de YouTube de Aportaciencias. Y les contamos que durante todo el segundo semestre vamos a estar con diversas charlas, conversatorios, entrevistas, tanto por Ciencia Abierta del PAR Explora ICEN, donde pueden ver la información sobre estas charlas a través del Facebook, el fanpage del Facebook del PAR Explora ICEN, y también a través de Instagram nos pueden encontrar información sobre esas próximas actividades de Ciencia Abierta, y también de Aportaciencias a través del Instagram de Aportaciencias y el canal de YouTube. Así que ahí vamos a estar informando sobre las próximas charlas, conversatorios y también entrevistas que vamos a tener. Así que muchas gracias, Amalia, muchas gracias a todas y todos que nos acompañaron, y nos vemos en un próximo encuentro. Muchas gracias al equipo y a todas y todos quienes nos acompañaron. Y los espero a todas y todos quienes dijeron que querían venir, a que pidan los datos y nos encontramos en el laboratorio.